Probablemente has escuchado que es mejor ser el mejor en algo que un poco bueno en muchas cosas. Bueno, resulta que es posible ser muy bueno en muchas cosas. Aunque parezca imposible, el cuerpo humano es bastante diestro, y estos ejemplos que te voy a dar a continuación demuestran que un ser humano cuando es bueno en algo puede ser muy bueno en cosas que no necesariamente sean estrictamente eso en lo que ya es muy bueno. Es más, puede ser muy bueno, si bien no en lo contrario, sí en deportes similares o parecidos. Es decir, un piloto de Fórmula 1 no es impensable que también sea un piloto de NASCAR, ya que después de todo son deportes muy hermanos. No son estrictamente lo mismo, pero son muy cercanos. Así que en el video de hoy vamos a hablar de 7 deportistas que fácilmente hubieran podido ser también muy buenos en otros deportes. Yo soy Anthony Franco y esto es Deportistas al Extremo. En el puesto número 7 tenemos a Michael Phelps, el titán acuático. Aquí van unos cuantos datos físicos y sus hazañas. Capacidad pulmonar, con un récord de 24 medallas olímpicas y un alcance en el agua que desafía la anatomía humana, Phelps posee una eficiencia respiratoria envidiable. Su versatilidad, su capacidad para nadar estilos variados lo hace ideal para transaccionar hacia otros deportes acuáticos, como waterpolo o inclusive el triatlón, donde la resistencia es clave. Y aunque parezca un deportista que sprinta, resulta que en la natación no necesariamente estas diferencias se dan así. Un corredor de media distancia es muy diferente a un corredor de velocidad y a un corredor de fondo. Sin embargo, en la natación, estas líneas se hacen un poco más difusas, e inclusive un deportista que haga natación como Michael Phelps no tendría problema en incursionar por lo menos en las pruebas más rápidas de la mediana distancia en natación. El nadador Michael Phelps es una fuerza imparable del océano, con un cuerpo diseñado para vencer la resistencia en el agua. Su potencial trasciende la piscina. En cualquier disciplina acuática, su biología ya está escrita en el código del éxito. Y por ello es que Michael Phelps está en el puesto número 7, porque según su antropometría, todas sus proporciones corporales, desde su envergadura hasta su leve tendencia al síndrome de Marfan, sin las desventajas que acarrea el síndrome de Marfan, permiten que tenga no solamente una hidrodinámica superior, sino que también tiene un metabolismo que lo ajusta para casi cualquier deporte acuático. Con 1,93 m y una envergadura de 2 metros 2 centímetros, hace que tenga 5 centímetros de masa a cada lado, fuerza de rendimiento en su fuerza de agarre. Por ello llega nadando hasta el puesto número 7 Michael Phelps. Puesto número 6, Ronda Rousey. Disposición genética para los agarres y todo deporte de contacto que le permitiría sin ningún problema dominar en el judo y en la lucha grecorromana en niveles olímpicos. Rousey revolucionó el MMA. Su adaptabilidad es inclusive superior. Su entrenamiento en artes marciales le hace potencialmente letal en otros deportes de combate o incluso disciplinas acrobáticas que requieren de precisión en la ejecución. De hecho, su pegada es tan superior que sin ningún problema podría destacar en el boxeo, según la mayoría de las mediciones que se le han realizado. Ronda en un ring de boxeo sería tan implacable que hasta los guantes pedirían asilo político. Con unas medidas de 1,70 m y un peso de 61 kilogramos, llega con un índice de masa corporal de 21. Puesto número 5. En el puesto número 5 tenemos nada más y nada menos que a Cristiano Ronaldo, la máquina humana. Sus datos físicos constan de una altura de 1,87 m, un peso de 83 kilogramos y un índice de masa corporal de 23. Casi que el índice de masa corporal de un calisténico. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que es una persona que no corre poco en sus partidos, pues hace parte de los rankings de los que corren de una manera muy decente, a pesar de que su fuerte es inclusive los remates que puede llegar a tener. Por ello, sus sprints y saltos en las estadísticas de velocidad y salto lo colocan en la élite con una aceleración y fuerza que se le derivan de un régimen de entrenamiento calculado a nivel milimétrico. Su potencia en otros deportes, junto con su capacidad de salto, harían un candidato natural para deportes de contacto o incluso baloncesto, ya que si a pesar su altura no llega al 1,90 m típico que se encuentra en un basquetbolista, sí se puede llegar a esta altura sin ningún problema para sus proporciones físicas, ya sea por medio de ejercicios de estiramiento o inclusive si se hubiera dedicado a este deporte desde la adolescencia. Inclusive en un caso hipotético donde entrenara básquetbol, no es impensable que llegara al 1,91 m o al 1,92 m, sumado a su capacidad de salto, lo hace un excelente potencial basquetbolista, lo cual ya lo sitúa en un escalafón muy bueno de su variabilidad deportiva. Puesto número 4. En el puesto número 4 tenemos a Serena Williams, sí, porque el tenis no se quedará afuera. Sus datos físicos constan de una altura de 1,75 m, un peso de 70 kilogramos y un índice de masa corporal de 22, es decir, robustamente atlético. La velocidad de saque de Serena Williams alcanza los 200 km/h. Esto implica una transferencia de energía
extremadamente eficiente, fruto de una musculatura explosiva y una coordinación milimétrica, además de una muñeca de retracción rápida. Su potencial en otros deportes con dichos atributos le haría ideal para deportes que requieren de explosividad y reacción rápida como el voleibol o el bádminton, donde cada milisegundo cuenta. Finalmente llegamos al podio, y en nuestro tercer lugar está Usain Bolt, la fórmula de la velocidad. Con una altura de 1,95 m y un peso de 94 kilos, proveyéndole de un índice de masa corporal de 24.7, muy común, inclusive en fisicoculturistas naturales, Usain Bolt no solo es el dueño del récord mundial de los 100 metros, los cuales tiene en 9 segundos y 58 centésimas, sino que también es el dueño del récord del mundo de los 200 metros, los cuales tiene en 19 segundos y 19 centésimas. Es decir, literalmente alcanza una velocidad extremadamente acelerada en ambas pruebas. Sin embargo, su intento de incursionar en el fútbol profesional también demuestra que hubiera tenido potencial de haber aceitado un poco más su musculatura de resistencia, ya que un velocista obviamente va en detrimento de las fibras de contracción lenta, las cuales son muy necesarias para poder hacer un esfuerzo prolongado. Sin embargo, a pesar de esto, no es para nada malo, a pesar de que no es ni siquiera bueno, pero sí es una persona que de dedicarse a este deporte probablemente no lo hubiera hecho mal. El básquetbol también es un deporte en el que no hubiera tenido mucha dificultad para por lo menos estar en una buena liga. Y para rematar, Usain Bolt acostumbra mucho a enfrentarse en pruebas de velocidad a competidores de la NFL, así que pensar que tal vez también hubiera podido incursionar en deportes como el fútbol americano no es tan poco probable. Puesto número 2, Michael Jordan, el arquitecto del mundo. Su altura era de 1,98 m como se esperaría en un jugador de básquetbol, un peso de 98 kilogramos y un índice de masa corporal de 24, nada despreciable, inclusive muy cercano al de un culturista. Su rendimiento calculado nos permite ver que su salto vertical estimado de 1,20 m es un indicador de su potencia. Se estima que sus piernas generaban potencias del orden de varios kilovatios en cada salto, permitiéndole transformar energía cinética en altura. Su potencial en otros deportes está de la mano de esta capacidad para generar fuerza explosiva y un implacable control del cuerpo. Lo haría apto para disciplinas donde el timing y la precisión sean críticos, como el tenis o incluso el tiro con arco. Sin embargo, él intentó incursionar en algunos deportes como por ejemplo el béisbol, y aunque obviamente como esos deportes tienen una exigencia para las élites tan rotunda, no destacó en lo más mínimo, probablemente de haberse dedicado a este tipo de deportes no hubiera tenido mucho problema, ya que también es un gran ejemplo de que no solamente es importante el biotipo, sino también el neurotipo. ¿Y qué neurotipo hay que tener? El de mentalidad del ganador. Y en el puesto número 1 tenemos a Bo Jackson, el hombre multideportivo. Con una estatura aproximada de 1,83 m y 104 kilogramos, es decir, literalmente las proporciones de un físico-culturista, una velocidad explosiva, la cual le permite alcanzar las 40 yardas en unos 4.12 segundos, es decir, algo inédito en la NFL. Un potencial en otros deportes que se imagina, ya que Bo puede alcanzar una gran velocidad en atletismo, su fuerza bruta y velocidad natural le hubieran hecho una máquina en pruebas como el sprint fino o el sprint absoluto, se hace por ejemplo los 100 metros, los 60 metros o hasta los 200 metros, o inclusive un gran deportista en los deportes de contacto como la lucha libre o la lucha grecorromana, y por qué no, ya conociendo a los estadounidenses, sin ningún problema hubiera podido incursionar en la WWE. Bo Jackson es no solamente el único miembro de este top que se dedicó netamente y profesionalmente a dos deportes y desempeñó muy bien en ambos, los cuales eran fútbol americano y béisbol, sino que también es la perfección de la agilidad. Si se dedicara al rugby o al hockey, probablemente su capacidad haría cambiar el curso del juego. Sería tan inevitable como una paradoja evolutiva que el mismísimo Charles Darwin aplaudiría. Por eso es el puesto número 1. Además rematamos con él, ya que, si bien en el top mencionamos deportistas que se podrían dedicar sin ningún problema a otros deportes, existe también otro top. El de deportistas que efectivamente se dedicaron a más de un deporte, y además ser muy bueno en ambos, como es el caso de Gareth Bale o inclusive Michael Woods, uno menos conocido, pero eso es tema para otro video. Si el video les gustó, por favor suscríbanse, denle like y compartan. No es tan difícil como entrenar varios deportes a la vez.